El siguiente es un programa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación por la Paz Villa Grimaldi y el Centro de Memoria Londres 38. El trabajo de los artistas, como en más de alguna ocasión se ha dicho en este podcast, está determinado por las cosas que vive, la gente que le influye y, lógicamente, por el territorio que habita. Muchos artistas a lo largo de la historia del arte recurrieron al viaje como forma de inspiración e incluso como tema en sí mismo, pintando o narrando sus experiencias como un peregrino en tierras lejanas. Durero, Delacroix o Gauguin, por solo mencionar algunos de los nombres más conocidos, emprendieron, por distintos motivos, viajes que marcaron sus vidas, pero siempre movidos por una voluntad e inquietud personal de querer irse del lugar donde vivían. Ahora, lamentablemente, para muchos y muchas compatriotas, moverse a tierras lejanas a partir de 1973 fue una realidad que no se dio por una simple elección o proyecto de vida, sino por razones de fuerza mayor, una fuerza mayor llamada violencia de Estado. Tal fue el caso del artista que el día de hoy veremos, Gracia Barrios, probablemente una de las pintoras más insignes de la historia del arte nacional y latinoamericano. Fue precisamente este pavor ante esa violencia el que la llevó a tomar la decisión, junto a su marido, el también pintor José Balmes, de pedir asilo político a la Embajada de Francia para salvaguardar sus vidas y la de su hija adolescente, Concepción, de las atrocidades que, a estas alturas, ya todos conocemos. Fue así que esta familia de artistas emprendió viaje rumbo a París el mismo año del golpe, desde donde observaron con tristeza la tormenta que se avecinaba sobre Chile. Es así que, desde la lejanía, Gracia plasmó sobre la tela las imágenes que le salían de esa doble desazón, alimentada por una parte de la tragedia que vivía su país y por otra, de la ambivalencia que le producía el exilio, su salvación y su castigo a la vez. Fue desde los recuerdos y la añoranza de un retorno que Barrios construyó su memoria en base a esa materia pictórica visible, hoy convertida en patrimonio nacional. Acompáñenme a recorrer parte de la obra de esta portentosa artista y ver cómo la dictadura no solo golpeó a quienes se quedaron dentro del país, sino incluso a aquellos que lograron arrancar, dejando cicatrices que nunca se fueron, pero que en el caso de Barrios se tiñeron de los pigmentos y pinceladas que hasta el día de hoy nos acompañan. Les invito a revisar y escuchar lo que las pinturas de Gracia Barrios tienen que decirnos sobre el territorio, el exilio, la memoria y el sentido de pertenencia, en este nuevo capítulo de La Mirada Censurada, un podcast sobre arte en dictadura. Sean todos y todas muy bienvenidos una vez más a este tercer episodio de la segunda temporada de este podcast sobre arte en tiempos convulsos, en donde en gran parte de los casos la disciplina artística no solo servía como una forma de testimonio y denuncia, sino también como una forma de supervivencia. Esto porque el arte de alguna u otra manera nos mantiene cuerdos y a flote en los momentos en que nuestro espíritu más pareciera claudicar. Y no podría ser de otra forma, ya que en la práctica artística uno puede encontrar, entre otras cosas, el equilibrio perdido en momentos en que nuestra vida pareciera irse al abismo. Algo que a nuestra artista del día de hoy le ocurrió cuando tuvo que exiliarse a miles de kilómetros de su patria. Uno de los dolores más grandes que ha tenido que sufrir, según ella misma lo expresó en más de alguna ocasión. Vivir lejos de su patria intensificó sentimientos que, si bien podían verse en su pintura más temprana, fue durante el exilio que estos terminaron por madurar de una forma más plena. La condición humana y todos sus matices, desde las alegrías y esperanzas más profundas hasta los sufrimientos y decepciones más dramáticos. Todo esto manifestado en el lugar que la figura humana ocupaba en ese paisaje, en una visión totalmente moderna de la naturaleza, en donde ésta no era otra cosa sino el lugar en donde nuestra especie vertía sus sentimientos, y en el que el artista se interesaba como fenómeno plástico únicamente, y abro comillas, cuando se ha humanizado, es decir, cuando ha sido escenario de la tragedia humana, o cuando ha sido alterado por el hombre. Es la naturaleza alterada por el hombre lo que a mí me aterra, y lo que me aterra, lo pinto. Una cita tomada de una entrevista que le hiciera el historiador Miguel Rojas Mix en 1966. Igualmente, y según destaca el curador Ramón Castillo,
en un interesante artículo titulado La herida y el surco, escrito en el 2020 con motivo del fallecimiento del artista, y el que más abajo les comparto, la obra de Barrios toca tres posibles aristas. Una primera, que está compuesta por lo social, lo político y lo documental. Una segunda, que se conforma por lo íntimo y lo universal. Y una tercera, que está integrada por la memoria y la imaginación. De estas hablaremos a medida que vayamos avanzando a lo largo del episodio. Igualmente interesante resulta mencionar el hecho de cómo vivió su exilio una mujer madre, esposa y artista en los años 70, en un país en donde no manejaba el idioma, y de cómo logró congeniar esos roles para no quedar por debajo, en el ámbito profesional, de la figura de su marido, el pintor catalán José Balmes, quien contaba con todas las ventajas de ser hombre, además de manejar perfectamente el francés. Aprovecho de decir también que, para este episodio, he utilizado diversas y variadas fuentes, que van desde columnas y material audiovisual encontrado en la web y que dejo aquí abajo en la descripción. Eso debido a que, al igual que en el caso de Guillermo Núñez, sobre Gracia Barrios no hay, hasta el momento, ningún estudio monográfico que aborde en integridad su obra. Debido a ello, es que he recurrido a la invaluable ayuda y asesoría del grupo de investigadoras que levantaron el archivo Balmes Barrio. Sin duda, las personas con más propiedad para hablar de la vida y obra del artista y su marido, junto con la nieta del matrimonio, Elisa Triviño. Por lo que rescataré algunos fragmentos de la entrevista que tuve con parte del equipo de investigación, quienes me abrieron las puertas del archivo ubicado en Santiago, en la comuna de Ñuñoa, en lo que fuera su casa de toda la vida, un lugar siempre dispuesto a recibir investigadores que quieran producir conocimiento respecto de estas dos notables figuras del arte nacional. Aquí en la descripción les dejo el link de la web por si quieren darle un vistazo. Ok, respondamos entonces la pregunta de rigor. ¿Quién fue Gracia Barrios? Gracia Barrios Rivadeneira nace en Santiago de Chile el 7 de junio de 1927 y fue hija del escritor y Premio Nacional de Literatura Eduardo Barrios, autor de novelas tan emblemáticas de la literatura nacional como El niño que enloqueció de amor o Hermano Asno, además de haber sido ministro de Educación de Carlos Ibáñez del Campo durante sus 2 periodos como presidente. Asimismo, su madre fue la pianista Carmen Rivadeneira, quien también le incentivó desde muy pequeña su afición por el arte en todas sus manifestaciones, para finalmente inclinarse por el oficio de la pintura. Desde niña toma clases particulares de esta disciplina, para posteriormente profundizar sus estudios en la Escuela Vespertina de Bellas Artes de la Universidad de Chile, lugar en donde terminaría su formación académica como pintora. Fue en estos cursos vespertinos en donde conoce al poeta Enrique Lin, a quien ya habíamos mencionado en el capítulo del CADA, y es por intermedio de este que conoció a quien sería su compañero de vida, el pintor catalán José Balmes, quien había llegado a Chile en 1939, a la edad de 13 años, huyendo del fascismo español en el Winnipeg, buque francés gestionado gracias a Pablo Neruda para salvar a más de 2.000 personas refugiadas en Francia, las que se encontraban viviendo en condiciones deplorables. Si algo tiene valor en mi fidelidad a mis ideas, a mis pueblos, a mi combate, a mi lucha. Y eso nadie lo puede ignorar de los que me critiquen. Fue en 1943 cuando una jovencísima Gracia Barrios conoce a un jovencísimo José Balmes. Finalmente terminan casándose en 1952, para luego, en 1956, dar a luz a su única hija, Concepción Balmes Barrios, quien seguiría los pasos de sus padres, convirtiéndose también en una renombrada pintora nacional. Es en esos 4 años, que van desde su matrimonio hasta que nace Concepción, que emprenderán un viaje por Europa para empaparse del arte y la cultura del viejo continente. Y desde el 53 al 73 se desempeña como docente en la Universidad de Chile, pero es a inicios de los años 60 que conformará, junto a su marido y los artistas Alberto Pérez y Eduardo Martínez Bonatti, uno de los colectivos de arte más importantes de la historia nacional, el Grupo Signo. Grupo que buscaba romper con las ataduras de la pintura tradicional por medio de una aplicación violenta del gesto y una aplicación profusa de la materia pictórica, siempre intentando romper con la figura a la que la pintura chilena, salvo en contadas excepciones, había estado atada. Ya en 1970 se involucran junto a su marido en el proyecto político de la Unidad Popular, accionando desde la Universidad de Chile, la que,
Tal y como señalan las investigadoras en la web del archivo mencionado, la Facultad de Artes de esa casa de estudios, comillas, funcionó como un verdadero ministerio de la cultura. Una vez ocurrido el golpe, parten al mes siguiente a Francia, primero en calidad de refugiados políticos, y luego consiguen ser becados en una residencia artística, en donde los tres se instalaron durante los 10 años que duró el exilio. Probablemente los 10 años más duros de la vida de este artista, quien en ningún momento dejó de añorar con un retorno a su tierra. Fue allí, a miles de kilómetros de su hogar, que terminó por concluir a qué lugar pertenecía realmente, sincerándose en una entrevista hecha por la periodista Farideh Serán en 1995, en la que confiesa que, comillas, en el exilio me di cuenta que era demasiado chilena. Asumo que soy absolutamente latinoamericana y que me hacen falta los rostros y los colores que busco desesperadamente en las librerías francesas recorridas a diario para hojear en las revistas, libros o en las fotografías cualquier cosa que me devuelva los rostros y colores que se me han ido. Una vez retornada, comienza su reincorporación en esta sociedad golpeada, intentando insertarse en la vida cotidiana. Y es ahí cuando retoma su labor docente en la Universidad Católica, como profesora de la cátedra de pintura, la que desempeñaría desde 1983 hasta 1990. A pesar de todas las complejidades a las que pudo verse enfrentada, las que iban desde la situación política del país hasta el hecho de que tuvo que volver ella sola con su hija y una nieta de casi 9 años, debido a que su marido no pudo volver con ellas, dados sus compromisos laborales, este retorno fue algo invaluable para ella. Ya en 2011, Barrios es reconocida con el Premio Nacional de Artes Visuales, debido a sus aportes a esta disciplina, además de posicionar a Chile a nivel latinoamericano y dentro del panorama artístico internacional. Finalmente, muere en Santiago el 2020 a la edad de 93 años. Pues bien, metámonos de lleno a lo que nos convoca, las obras y sus posibles lecturas. Cabe destacar que, como ha sido costumbre en todos los episodios, solo nos enfocaremos en algunas de las piezas que fueron creadas previamente a la dictadura, entiéndase Gobierno de la Unidad Popular, para luego centrarnos en esas que fueron hechas durante su exilio de 10 años, y luego algunas pintadas durante su retorno al país a partir de 1983. Igualmente es importante dejar en claro que, a diferencia de otros artistas que hemos revisado aquí, el corpus de obra de Gracia Barrios, es decir, el conjunto de trabajos que componen su producción total, está exclusivamente integrado por pinturas. Es decir, Gracia Barrios era, al igual que su marido, eminentemente pintora, y sin duda una de las más grandes que ha tenido el continente americano, no solo por ser poseedora de una eximia técnica, sino también porque su arte era capaz de plasmar la realidad de los sujetos latinoamericanos. Sus penas, dolores y miedos más profundos se podían ver en su pintura. Dotada de una sensibilidad que convertía estos sentimientos en pigmento y gesto, dándoles una visualidad de la cual era muy difícil quedar indiferente. Junto con eso, hay que destacar que, desde muy joven, estuvo por un replanteamiento de la práctica pictórica, buscando liberarla del, comillas, yugo de la anquilosada tradición académica, en el más claro espíritu vanguardista. Asimismo, fue un artista que experimentó con diversas materialidades, pasando por distintos estilos, los que iban desde una abstracción altamente expresiva en el gesto de la pincelada, influida de manera clara por el informalismo europeo, un movimiento pictórico que surge a finales de los años 40 en Europa y que buscaba poner de relevancia el gesto del artista, exaltando la visceralidad del individuo de la posguerra y buscando ese mundo interior que, durante la Segunda Guerra Mundial, parecía haber sido truncado por el horror. Algo que también podemos ver en Barrios, sobre todo en sus obras de los años 50 y 60, es el azar e improvisación, y la desmesura de la materia, rasgos característicos de sus trabajos durante este periodo, llegando ya en los años 70 a una pintura figurativa en la que se manifestaba un evidente discurso de compromiso político, el cual podía ser entendido por cualquier persona, sin que necesariamente tuviera conocimientos previos de arte. Un compromiso que mostró desde muy temprano, pero que ya, en su paso por el grupo Signo, se termina por consolidar para finalmente mostrarse en toda su plenitud durante los años de la Unidad Popular. Es por todo esto que Gracia Barrios puede ser considerada como una de las artistas pintoras más importantes de todo el continente americano, y de ahí que me gustaría comenzar con una de sus obras más importantes del periodo de la UP, y que lleva por título América, no invoco tu nombre en vano,
del año 1970. Se sabe que esta pintura fue expuesta para un certamen en el que Gracia participó y que se realizó durante los últimos meses del gobierno de Eduardo Frei Montalva y los primeros de Salvador Allende. Es decir, cuando fue expuesto, Allende ya había ganado la elección y el artista lo ejecuta a modo de homenaje por el triunfo alcanzado. Recordemos que el gobierno de Allende era el gobierno de los trabajadores, y en ese sentido, la artista empatiza plenamente como una trabajadora del arte. Entonces, bien interesante, claro, el meterse a estos hitos que fueron marcando su participación en un gobierno popular, de partida a decir que obviamente ella estaba implicada con el gobierno, digamos, de la Unidad Popular a nivel también de participación política. En el caso de los Balmes Barrios, ambos tenían, digamos, como una proximidad personal con Allende. Por otro lado, el título es una cita directa a la estrofa 18ª del Canto General de Pablo Neruda, la que parte precisamente con esa misma frase. Además, es interesante hacer notar que todo ese certamen tenía como nombre ese mismo título. Una exposición que, dicho sea de paso, poco y nada tenía de lo que hoy por hoy entendemos como una, comillas, exposición de arte. Esto debido a que, junto con la muestra de pintura, en el encuentro también tuvieron lugar una muestra de arte popular, pasando por espectáculos musicales, en donde tocaron Inti Illimani, los Cuncumén o los Hermanos Parra, hasta el Circo de los Tachuelas. En otras palabras, era un encuentro cultural en donde el sentir popular se mostraba sin complejos al lado de lo que suele entenderse como, comillas, arte elevado, en una igualdad de condiciones. Ya sobre el cuadro en sí, podemos decir que es una obra de gran formato horizontal o apaisada, y hecha al óleo y al látex, es decir, una de las pinturas más económicas del mercado, lo que nos habla, en parte, de las limitaciones económicas a las que se veía sometida el artista. Ahora bien, ¿qué es lo que se mostraba en la pintura? Bueno, en esta se podía apreciar una multitud avanzando frontalmente hacia el espectador, con sus cuerpos todos en negro, formando visualmente una sola gran masa, aparentemente homogénea, la que solo variaba sus colores tenuemente en los rostros de los individuos de tez marrón, de los que, si bien no se detallan sus rasgos faciales, el artista nos da suficiente información como para saber que no se trata del mismo sujeto repetido varias veces. Eran distintas personas, hombres y mujeres. Son caras distintas, y son caras sombrías, que están estructuradas en base a un alto contraste entre las partes iluminadas y las partes en sombra. Es decir, que éstas solo se configuran por medio de las sombras y las luces muy marcadas, sin tonos medios, siendo los ojos orificios nasales y boca los segmentos de sombra y el resto la luz de color marrón de la piel. Los únicos segmentos que resaltaban fuertemente dentro del cuadro son los espacios que se formaban entre las piernas de los transeúntes, es decir, la parte inferior de la obra, y que están en un tono blanco radiante. Es interesante destacar el hecho de que esta es una escena en donde el tema central es el transeúnte, una temática que será recurrente en el trabajo de Barrios, el individuo desplazándose y moviéndose por distintos espacios, urbanos en su mayoría. Casi como un presagio del destino de miles de compatriotas durante la diáspora que significó la dictadura y que ella también sufrió. En este caso, las personas retratadas se desplazan hacia el espectador, utilizando una estrategia retórica visual que no es nueva, el avanzar frontalmente hacia este, una forma eficiente de transmitir heroísmo y gallardía. En definitiva, la obra de Barrios se puede entender no solo como un homenaje al triunfo de la UP, sino como un homenaje al pueblo, ni siquiera al chileno, sino al latinoamericano. De ahí que el título aluda directamente al poema de Neruda, que parte con esa misma frase, a la que sigue, cuando sujeto al corazón la espada, en una clara alegoría de la lucha por la dignidad que el pueblo de este continente ha tenido que llevar a lo largo de su historia. Una que, en este caso en particular, queda plasmada por este artista, que pinta en una sola masa de gente, de rostro moreno y avanzando sobriamente a paso firme, vestidos de un oscuro negro que solo pareciera hablar del luto que hemos tenido que llevar por más de 5 siglos. Continuando este análisis, seguiremos con una de sus obras más célebres de este periodo, conocida como Sin título, paréntesis, América, de 1971,
la que sigue muy en la línea de la anterior. Una pintura que consiste en una tela formato grande, tensada en un bastidor de 1,51 m de alto por 2,46 m de largo, y pintada al óleo, que actualmente patrimonio del Museo de Bellas Artes, y de la cual les dejo aquí el link para que la vean cuando puedan. La obra consiste en una suerte de mapamundi de fondo negro en donde los territorios continentales están conformados por rostros poco definidos y hechos en alto contraste y que tienden a fundirse entre sí, es decir, que solo se configuran por medio de las sombras y las luces muy marcadas, sin tonos medios, siendo los ojos los orificios nasales y la boca los segmentos de sombra y el resto la luz. Dentro del plano descrito, el único territorio claramente distinguible es Latinoamérica, que se encuentra pintado en azul con rostros blancos y negros, y en donde el segmento en que se ubica Chile se distingue porque está en color rojo. Hay en esta pieza un manifiesto espíritu latinoamericanista, el que queda expresado primero en la configuración del territorio por medio de los rostros fusionados e identificables a la vez, dado que no le interesaba hablar de un individuo en particular, sino del pueblo latinoamericano en su generalidad. De ahí que fisonómicamente las caras que aparecen ante nosotros posean rasgos que podrían recordar en cierta medida a lo indígena, o bien a la anatomía facial de las clases populares. Rostros anchos, narices y rasgos gruesos son los que se pueden apreciar en esta pintura. Claro, ahí hay como un interés en plasmar esta imagen del pueblo para que permanezca, en indagar la belleza de esa imagen, la profundidad, lo irreductible de los rostros, de la movilización común. Es en este sentido que podemos entender la presente obra como una alegoría del sentir latinoamericano, apelando a encender ese sentimiento por medio de la representación de un continente que se construye en base a la integración del sujeto popular en la región. Todo esto nos sugiere además una temática que, una vez en el exilio, Barrios trabajará de una manera mucho más a fondo: el territorio y el sentimiento de pertenencia a este y su gente. Es así que me gustaría continuar con este viaje por la obra de este artista, pero ahora introduciéndonos ya con su obra hecha durante el exilio. Como dije al comienzo de este episodio, una de las experiencias más duras que le ha tocado vivir. De aquí quisiera partir este periodo con el cuadro titulado Represión, de 1976, es decir, cuando ya llevaba casi 3 años viviendo en Francia. Este es un cuadro de formato vertical y de tamaño grande, con unas dimensiones de 1,90 m de alto por 1,30 m de ancho, pintado en base a técnica mixta, entre óleo y látex, y actualmente forma parte de la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en Santiago de Chile. Aquí abajo les dejo el link para que cuando puedan le den un vistazo. En la imagen vemos una persona de pie y frontal, con sus manos puestas sobre la cabeza y que aparentemente dirige su mirada hacia el espectador. Digo aparentemente, ya que una vez más la artista juega con el alto contraste entre las luces y las sombras del rostro, el cual está pintado en un tono grisáceo y con una pincelada muy suelta, en donde los contornos se ven poco definidos y en los ojos solo vemos 2 cuencas sombrías. Es esa misma pincelada la que hace que la cara parezca una fotografía que salió movida, en la cual se pueden apreciar nuevamente los rasgos gruesos, aludiendo una vez más al sujeto popular latinoamericano. El cuerpo y el fondo son completamente negros, pero se logran distinguir, ya que tienen cierta diferencia en su tonalidad. Existe además en la persona retratada una fina línea de color rojo intenso que dibuja el contorno exterior de su pierna derecha, parte del lado izquierdo de su torso y su brazo izquierdo, además de una tenue línea grisácea en todo el costado izquierdo del cuerpo. Con esto, la silueta se logra configurar claramente. Lo único que saca a esta lúgubre figura de la oscuridad es una gruesa franja blanca horizontal a la altura de la cabeza y los brazos, y que en su borde inferior está delimitada con el mismo color rojo recién mencionado. Y en el borde superior de la franja vemos un azul eléctrico en una finísima línea irregular. Ahora bien, ya en relación con el posible significado de la obra, es evidente que el título nos da bastante información. Resulta clave pensar que, durante los 10 años que estuvo en el exilio, Barrios nunca dejó de estar al tanto de lo que acontecía en Chile
y siempre participó de todas las instancias que le permitieran denunciar las tropelías del régimen dictatorial. De ahí que hubiese un manifiesto interés de estar al tanto de las noticias y la contingencia chilena, informándose por las más diversas fuentes y estando siempre preocupada de las fotografías que lograban salir del país, denunciando visualmente los abusos que se cometían. De ahí que el recurso fotográfico fuera siempre un insumo importante dentro de su proceso de producción de obra, utilizando las fotografías que llegaban ante sus ojos como una fuente de inspiración para sus pinturas, mezclando, por una parte, la facultad del registro documental de la foto, al darle a los rostros un tratamiento casi fotográfico, y por otra, empleando siempre la expresividad propia de su pintura, altamente gestual y que buscaba, por lo mismo, conectar con la parte emotiva del espectador. Distinguimos que la postura en que se encuentra la persona retratada es la típica posición en la que se ponen quienes están siendo apuntados con un arma, con sus manos detrás de la cabeza. Una situación que queda corroborada en el título de la obra y en la que se muestra de manifiesto el deseo y necesidad de denuncia del artista en su trabajo, el que se potencia al combinar la visualidad fotográfica del rostro con toda su capacidad testimonial y acusatoria y la expresividad de las pinceladas y los brochazos que dotan de una gran energía y dolor el negro luctuoso de esta pieza. Asimismo, esa franja blanca, un tanto ensuciada con ese negro, el que predomina en la obra, y delimitada con el rojo y el azul, pareciera ser una saeta que atraviesa de lado a lado a esta potencial víctima. Una saeta que no casualmente está acompañada, como ya he señalado hace unos instantes, del azul y del rojo, colores de la bandera chilena, en una clara alusión incriminatoria al Estado de Chile, siendo este el victimario principal de los abusos. Igualmente, las líneas rojas que definen la silueta de la persona hacen a su vez de gotas de sangre que chorrean por el cuerpo, casi dando una pista de su fatal destino, y el de tantos otros compatriotas, los que previo a su asesinato mantuvieron precisamente esa misma postura segundos antes de ser ultimados por sus verdugos uniformados. La siguiente obra que me gustaría analizar es la que lleva por título Memoria, realizada en 1979 y que les dejo aquí abajo en un link al igual que las anteriores. Una pintura de formato medio, de 1,60 m de alto y 1,30 m de ancho, y pintado con técnica mixta, e igualmente ejecutada en París durante su exilio, llevando para este entonces casi 6 años lejos de su tierra. Es aquí que Barrios representa una escena que ya, desde su título, nos direcciona el sentir que mueve al artista en prácticamente todo su trabajo fuera de Chile. No solo el ímpetu de denuncia ante las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen estaba dentro de sus intereses, sino que también la añoranza del retorno a su lugar de pertenencia fue un tópico recurrente durante ese periodo. De ahí que muchas de sus obras remitieran al espacio del que fue despojada junto a su familia. En la imagen vemos varios cuerpos humanos, a modo de siluetas, y en tonos marrones y ocres muy cálidos, con una iluminación casi como de atardecer, en donde las únicas partes del cuerpo que se omiten son las cabezas de las figuras, las que parecieran transitar en distintas direcciones, como si de un paseo peatonal se tratase. En ese sentido, recuerdo un poco visualmente, guardando las diferencias, a la primera obra con la que partimos, es decir, los protagonistas son transeúntes. Asimismo, se puede observar una de las características más notorias de la obra, y esta es que la imagen retratada pareciera estar fragmentada en dos partes, separadas ambas por una grieta blanca de forma irregular, al igual que en los bordes superior e inferior de ambos fragmentos en donde el artista dispone a estas figuras que deambulan. Y que claro, luego cuando ella parte al exilio es esta imagen la que se fragmenta. Un poco es esta la imagen que aparece quebrada, partida, agrietada. Pareciera ser que dichas porciones tuvieran una naturaleza tectónica, dado las formas trizadas que poseen. Se puede leer en esta decisión de formar fragmentos de carácter tectónico un deseo de remitir al territorio, a lo geográfico específicamente, y en el caso de ella, en particular, al territorio dejado. No es casual, además, que el cuadro se llame Memoria, y los personajes que aquí comparecen hayan sido despojados de la parte del cuerpo que posee esta facultad cognitiva, la cabeza.
De la misma forma, prácticamente todas las figuras de la composición son retratadas, si bien con sus piernas, no con sus pies, es decir, carecen de la parte del cuerpo que les permitiría desplazarse, aun cuando parecieran estar moviéndose. Es por todo lo anterior que podríamos entender esta obra como de carácter dicotómico, es decir, que se constituye a partir de conceptos opuestos, muy probablemente dados por los sentimientos ambivalentes que, después de casi 6 años de exilio, embargaban al artista. Por una parte, tenemos el título que remite evidentemente a un deseo por recordar, por mantener vivos ciertos recuerdos. En este caso, personas, pero cuyos rostros no son retratados. Sin embargo, ninguna de las figuras aquí tiene un rostro que las pueda identificar, quizás como una pugna constante en ese esfuerzo por no olvidar. De ahí que, en ese sentido, el título parezca negar lo que vemos en la imagen. Por otra parte, y como se dijo, las personas que aquí vemos también carecen de pies, lo que podría interpretarse como una suerte de metáfora, en relación a la imposibilidad de los miles de compatriotas que quedaron atrapados en esa gran prisión a cielo abierto que era el Chile de la dictadura. Una obra que denota la melancolía que marcaría en gran medida su estadía forzada en el extranjero. O sea, yo recuerdo haber vivido con una abuela con una melancolía permanente de algo que yo no conocía. Y recuerdo que compraba los tomates que se parecían más a los chilenos, compraba esto para que quedara, las papas en tal parte para que quedara la cazuela más similar a lo que es. Entonces toda la vida de ella era tratar de reconstruir esa memoria y lo que ella había dejado. Entonces te diría que en el fondo yo tengo un recuerdo de una abuela en exilio y otra persona cuando volvimos a Chile. Bien, para concluir con el análisis de obra, quisiera terminar brevemente con una última pieza. Esta corresponde a la pintura titulada Ser Sur, del año 1980, una obra de formato grande y vertical y de dimensiones de 1,90 m de alto por 1,30 m de ancho. Abajo les dejo el link para que la vean. La obra está realizada en una técnica mixta y posee una textura que, al igual que la anterior, la aproxima más a las técnicas gráficas que a lo propiamente pictórico. En ella se ven distintas personas a las que se les retrata con un rostro sumamente sombrío, pero en el que, aún así, se alcanzan a distinguir sutilmente los rasgos básicos de algunas de ellas, los cuales denotan una clara seriedad. Se pueden contar alrededor de 4 o 5 figuras las que parecieran estar todas fundidas entre sí, en un ambiente nebuloso y en un entorno de luces y sombras, destacando la figura en primer plano de un hombre sentado frontalmente con las manos extendidas y cruzadas entre sus piernas, iluminada por una cálida luz. Igualmente se aprecia otro personaje sobre este, en un segundo plano, y de apariencia muy similar, esto debido a sus atuendos, los que son bastante parecidos, y que recuerdan a la tenida propia de las clases populares por aquella época, suéter con cuello V y debajo de este una camisa con el cuello desabotonado, además del ya mencionado sombrero, algunos de ala corta y otros de la ancha, elemento que prácticamente todas las figuras de la obra poseen, tenues manchas de color verdes, azuladas y celestes que emulan un paisaje rural. Sin embargo, dentro de toda esta composición hay un elemento que resulta crucial a la hora de analizar la obra. Me refiero a unos grandes fragmentos blancos que rompen, casi literalmente, con la representación pintada. Esto porque parecieran haber sido arrancados de cuajo del cuadro en cuestión y se imponen en la zona central de la obra como 2 grandes grietas que se abren dentro del espacio pictórico. Ahora bien, dentro del repertorio simbólico que vemos desplegado en la escena, y como suele ocurrir en el arte, todo lo que está ante nuestros ojos aporta a una posible lectura. La mayoría son elementos con los cuales ya habiendo pasado por las obras anteriores nos pueden hacer pleno sentido. Las personas que vemos no son personas de clase alta, sino trabajadores del campo o de la ciudad. Una vez más, el sujeto popular se hace presente dentro de la iconografía del artista, ya que, tal y como dijimos, los atuendos nos remiten a eso, o muy probablemente son los que el artista recordaba a la distancia, dentro de ese tiempo y espacio que era el exilio, y que la encapsulaba y la amenazaba con no solo quitarle su tierra, sino incluso hacerla perder los recuerdos que de ésta tenía.
De ahí que la sombra de sus semblantes pueda apelar de forma directa a la poca claridad en la identificación de los rostros de estos hombres, rasgos que, a medida que pasaban los años, la artista añoraba con más y más fuerza, y que tanto distaban de los que veía en Europa. Una penumbra que se extiende dentro de ese difuso universo que es el cuadro, y en el que cohabitan estas personas, en donde se funden como un todo, del que emergen tímidamente gracias a la escasa y cálida luz que aún los mantiene visibles. Es en esa opacidad en donde el paisaje se tiende a mezclar con sus cuerpos, haciendo que la obra pierda aún más claridad sobre qué, específicamente, es lo que busca centrarse. ¿Son los pobladores de ese lejano país llamado Chile? ¿Son sus trabajos o actividades de subsistencia? ¿O es su condición de clase popular la que el artista quiere mostrarnos a nosotros espectadores? Una tarea que no pareciera del todo fácil cuando miramos la obra, y que se ve aún más truncada cuando, antes de siquiera intentar vislumbrar lo que se muestra en las zonas pintadas, los blancos espacios nos golpean la vista de forma violenta. Nuevamente son las frías y angulosas formas las que se imponen, como si de dos trozos de hielo se trataran. Un desgarro dentro del plano pictórico, y que rompe, suspende y por sobre todo anula aquello que la pintura busca mostrar, es decir, eso a lo que el artista todavía se aferraba para no caer en la desazón que el destierro le provocaba. Espacios blancos que parecieran imponerse como escollos ante esas imágenes inspiradas evidentemente en las remembranzas que el artista aún conservaba de su tierra natal, de este austral territorio, constituido no por su paisaje, sino por su gente. De ahí el título de la obra, Ser Sur, la que se nos muestra como un grito ahogado y angustioso, y que no hace más que reafirmar y acentuar el temor del artista a perder uno de sus últimos y más valiosos reductos morales que le quedaban, sus recuerdos. Como hemos podido ver en este episodio, la vida y obra de Gracia Barrios nos muestran, al menos en las 5 piezas que hemos podido revisar durante estos pocos minutos, una conexión con el territorio y su gente, que logra trascender las condiciones físicas y espaciales a las cuales estuvo sometida producto de la dictadura civil-militar. Una capacidad de mantener su vínculo con todo aquello que le era significativo y le terminó por dar sentido a su obra. Como hemos dicho, los embates que el régimen dio a miles de chilenos y chilenas no solo golpearon a quienes se quedaron en el país, sino que tuvieron un efecto de carácter centrífugo, es decir, llegaron mucho más allá de las fronteras geográficas de lo que se conoce como Chile. Los ímpetus revolucionarios de esta artista se nos mostraron durante los años de la UP, plasmando la potencia y los efectos de la acción colectiva y de cómo los territorios no solo se reducen a ese simple trozo de tierra, sino que estos adquieren valor en gran medida gracias a su gente y lo que ella es y aporta desde la colaboración conjunta en la sociedad. Fue esta convicción la que Barrios, durante sus 10 años de exilio, buscó mantener viva a través de estas evocaciones que guardaba en su cabeza y que intentó salvar de esa oscuridad que era el olvido. Un ejercicio que no estuvo exento de dolor y que, si bien dejó heridas supurantes durante su estadía en Europa, estas comenzaron a sanar una vez que consiguió en 1983 el tan añorado retorno. Un periodo de la vida de esta artista que no nos da el tiempo de abordar, pero que, sin duda, les invito a revisar, porque, como suele suceder con las buenas piezas de arte, no solo les complacerá con su belleza, sino que los llevará a reflexionar en torno a los terribles sucesos vividos a partir de la sencillez y cotidianidad de quienes caminaban por el suelo de esta golpeada tierra. Bueno, ojalá que el capítulo de hoy les haya sido una grata compañía y un provechoso aporte. De momento me despido, esperando escucharnos en una próxima edición de La Mirada Censurada. Un fraterno abrazo y les deseo lo mejor. Quisiera agradecer encarecidamente a Leonardo Ramela, ingeniero, sonidista y músico, productor y editor del podcast, y a quien pueden escuchar en su canal de YouTube. A Damián Jones, músico, compositor y autor de las envolventes melodías que aquí pudieron escuchar, y a quien pueden seguir en todas sus redes sociales como Damián Jones. Y finalmente, un agradecimiento especial a Yasmín Fabris, diseñadora y autora de la gráfica que le da imagen a este podcast.
Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Por todo ello, mil gracias. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como La Mirada Censurada para enterarse de los próximos episodios.